de nuevo. La lección de hoy es la número 37, que tiene por título Hágase tu voluntad o la mía. Pues como están viendo en su pantalla, es una pregunta. Seguimos en la tercera petición de la enseñanza del Señor Jesús acerca de la oración, que encontramos en Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10, y que dicen lo siguiente: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y en esta lección veremos lo que la Escritura nos enseña en los primeros 2 versículos de Romanos capítulo 12, acerca de cómo conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero antes de llegar al capítulo 12, vamos a ver de qué está hablando en los capítulos previos. Y es muy esencial, hermanos, que estemos muy atentos, que estemos bien concentrados a la progresión que vamos a ir haciendo de esos primeros 11 capítulos antes de llegar al que veremos, que es ya el 12, para poder dimensionar en una medida más correcta lo que vamos a ver de los versículos 1 y 2 ya del capítulo 12 de Romanos. Entonces, veremos que en los capítulos del 1 al 11, el apóstol Pablo habla del problema del pecado, del perdón del pecado por medio de Cristo y de la libertad que nos da de las garras del pecado. En Romanos 1 enseña que aquellos que se aferraron a vivir para hacer su propia voluntad, sí, y aquí quiero subrayar esto, aquellos que se aferraron a vivir para hacer su propia voluntad, para poner en el tope, en lo más alto de sus afectos, aquello que hay en este mundo y que es solamente creación de Dios, en lugar de tener en esa posición al Creador y la voluntad suya, su castigo fue no detenerlos de llevar a cabo su propia voluntad, de construir sus propios reinos con todas las consecuencias que eso trae consigo. Es decir, que el castigo del que Dios está hablando aquí en esta porción de la Escritura, para aquellos que decidieron vivir para sí mismos, fue no detenerlos de llevar a cabo esa voluntad suya. Entonces vamos a leer algunos versículos de los primeros 2 capítulos en donde habla de esto. Pues no podemos leer la totalidad, pero algunos versículos clave, empezando por el versículo 5, en donde nos habla de la encomienda que el apóstol Pablo recibió de parte de Dios. Sí, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. En este caso es Romanos capítulo 1, versículo 5, que dice: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Aquí él está hablando acerca de la encomienda que recibió de parte de Dios. Y en este caso menciona de manera específica que fue anunciar a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no eran judíos, lo que Dios hizo a su favor o a nuestro favor, porque usted y yo estamos dentro de este grupo, con el propósito o a fin de que crean en Él y lo obedezcan. Y luego termina diciendo, lo cual dará gloria a su nombre. Entonces yo aquí quiero poner un ejemplo. Sabemos que la voluntad de Dios es que perdonemos a quienes nos ofenden. Y si obedecemos
esta voluntad de Dios con relación al perdón, recibirá el beneficio la persona que es perdonada, nosotros mismos, pero también aquellos que están alrededor, aquellos que nos rodean. Pero lo más importante es que estaremos dando gloria a su nombre. En otras palabras, estaremos reflejando la imagen de Dios, es decir, ¿cómo es Él? La Escritura nos enseña que Él es un Dios perdonador. La revelación que Él nos ha dado acerca de sí mismo es que Él perdona, ¿sí? Y que perdona de tal manera que olvida aquello que perdonó. Entonces, si nosotros nos conducimos en obediencia a su voluntad, no solo habrá muchos beneficiados humanamente hablando, sino que sobre todo Dios recibirá gloria, ¿sí? Mostraremos, reflejaremos cómo es Él, cómo se conduce, lo que Él establece y la voluntad suya. Entonces, estaremos mostrando con nuestra obediencia que creemos su verdad, que confiamos en Él y que estimamos en mayor medida su voluntad que la nuestra, por mencionar solamente algunas de las cosas. Ahora, vamos a leer lo que sucede cuando el ser humano pone su voluntad por encima de la de su Creador. Vamos a ir aquí mismo en Romanos capítulo 1, pero al versículo 21, que dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios. Es decir, no quisieron rendir su propia voluntad a la voluntad de Dios. Continúa diciendo, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Versículo 24. Entonces Dios los abandonó. ¿Sí? Aquí hay algunas versiones que lo traducen como entregó. ¿Sí? Dios los entregó, Dios los abandonó, para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Es decir, dejó de detenerlos de hacer su propia voluntad. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí que pasó. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. El versículo 8 del capítulo 2 de Romanos, que vamos a leer a continuación, menciona lo que Dios hará a aquellos que deciden vivir para hacer su propia voluntad. Entonces, vamos a este siguiente versículo. Dice, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y, en cambio, viven entregados a la maldad. Hermanos, no fuimos creados para vivir para nosotros mismos. No fuimos creados para hacer nuestra propia voluntad. Somos terribles como gobernantes de nuestra propia vida. Y también somos terribles como gobernantes de la vida de los demás, que a veces pretendemos extendernos más allá de nosotros mismos en este sentido. Así que primero tenemos el diagnóstico de la condición en la que el ser humano se encuentra. Es decir, en los primeros versículos de estos primeros capítulos de la carta a los romanos, encontramos ese diagnóstico, ¿sí? Esa radiografía de la condición en la que el ser humano se encuentra desde la perspectiva de Dios, que es la perspectiva real, la verdadera. Pero lo que ocupa la mayor parte de los capítulos del 1 al 11 es acerca del gran plan de salvación de Dios para la humanidad. Es decir, ciertamente
se ocupa en parte, aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, de hablar acerca de la condición en la que el ser humano se encuentra. ¿Sí? Da un diagnóstico muy crudo, muy real de su condición. Pero la mayor parte de estos primeros 11 capítulos se ocupa en hablar acerca del plan de salvación de parte de Dios para la humanidad. Y bueno, era necesario el diagnóstico, era necesario el poder ubicar cómo estamos, porque para poder reconocer que necesitamos medicina, necesitamos saber de qué estamos enfermos. En primer lugar, que estamos enfermos y de qué es de lo que estamos enfermos. Por esa razón, primero habla de la muerte espiritual o separación de Dios en la que la humanidad se encuentra por haber hecho su propia voluntad. Y después de todo, ¿sí? Aquí hago un énfasis de todo lo que Dios hizo para rescatar al ser humano de la esclavitud de vivir para sí mismo a través del sacrificio de su propio Hijo, ¿sí? Menciona cada una de las cosas que Dios llevó a cabo para poder rescatar al ser humano de seguir viviendo en esa esclavitud, de vivir para sí mismo, de vivir haciendo su propia voluntad. Entonces, es que llegamos al capítulo 12. Y tenemos aquí en la pantalla las palabras por tanto, porque el primer versículo del capítulo 12 de Romanos es así como inicia. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Aquí en esta traducción, que es la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce como por tanto. Dependiendo de la versión, se utilizan las palabras por consiguiente, así que. El punto es que en este primer versículo de Romanos 12 está haciendo una conexión entre los primeros 11 capítulos y la segunda parte de esta carta. Y lo que está diciendo es, por tanto, por consiguiente, o así que, a la luz de la salvación tan grande que Dios ha llevado a cabo, y particularmente de todas las misericordias, que también se pueden traducir como compasiones, consuelo o beneficios, que éste trae a los creyentes, respondamos de una manera acorde o congruente. Es lo que está diciendo la Escritura. Hay un comentarista bíblico que lo parafraseó de la siguiente manera: en alegre reconocimiento de lo que Dios en sus compasiones infinitas ha hecho por ustedes al perdonarles sus pecados y al recibirlos otra vez a disfrutar de su favor a través de Cristo, preséntense ustedes mismos como el sacrificio de una entrega completa y de una comunión íntima. ¿Sí? Debido a todo lo que Dios ha hecho, debido a la enorme misericordia, compasión, consuelo y todos los beneficios que han recibido por parte de Él, preséntense ustedes mismos como el sacrificio de una entrega completa y de una comunión íntima. Y bueno, aquí en este primer versículo, la palabra cuerpo representa, hermanos, todo lo que somos, ¿sí? No está hablando específicamente del recipiente que contiene lo que somos, ¿sí? No está hablando de este cuerpo físico exclusivamente en el que nos movemos, sino que la palabra cuerpo es una referencia o representa toda nuestra persona, ¿sí? Es visto como el instrumento por medio del cual
todo servicio espiritual es ofrecido a Dios. El pastor y teólogo del siglo III, Juan Crisóstomo, mejor conocido como Crisóstomo, escribió lo siguiente con respecto a esto. ¿Cómo puede el cuerpo volverse un sacrificio? Que el ojo no vea nada malo y se ha vuelto un sacrificio. Que la lengua no diga nada vergonzoso y se ha vuelto una ofrenda. Que la mano no haga nada ilícito y se ha vuelto una ofrenda quemada. No, pero aún esto no es suficiente, pues necesitamos la práctica activa del bien. La mano debe hacer caridades, la boca debe bendecir a los que maldicen, el oído debe dar atención sin cesar a las lecciones divinas. Y las siguientes dos palabras que están ahí subrayadas en este versículo, en la diapositiva, culto racional, son esas palabras que encontramos entre paréntesis en el griego, que significan el servicio de obediencia como la única respuesta razonable, lógica o espiritual a la gracia de Dios. Sí, es de esta manera como se podrían traducir esas palabras, ¿sí? Que en esta versión están como culto racional. El servicio de obediencia como la única respuesta razonable, lógica o espiritual a la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Ahora vamos al versículo 2, aquí mismo de Romanos 12, que dice, y no se adapten, que también en otras versiones se traduce como no se conformen o amolden o no imiten. Cada una de estas palabras son correctas, son distintos significados de la misma palabra en el original que vienen a ser sinónimas. Continúa diciendo a este mundo, ¿sí? La palabra mundo es una referencia a la conducta y a las costumbres de aquellos que no conocen a Dios. Y dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen o comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ahora, cuando dice aquí a este mundo o siglo, como lo traduce por ejemplo en la versión Reina Valera, se refiere a un sistema sin Dios. ¿Sí? Nos está diciendo no se adapten, no vivan según el patrón de conducta y costumbres de aquellos cuyo Dios es el diablo. ¿Sí? No sean como el camaleón. Más bien tenemos que ser como el salmón, ¿verdad? Tenemos que ir contra la corriente, no camuflajearnos de manera que no se distinga qué es lo que somos y cuál es el llamado que tenemos, sino ser como el salmón. Cuando dice, sino transfórmense, es una palabra en el griego que tenemos aquí en pantalla que debe sonarnos familiar. Es la palabra metamorfó, de donde viene la palabra metamorfosis, que también significa, además de transformar, cambiar, y en este caso tiene que ver con cambiar la naturaleza esencial de algo, como en el caso de la oruga que se transforma en mariposa, ¿sí? Que pasa por un proceso de metamorfosis. Ahora, no se trata de un cambio de apariencia, aunque lo incluye, pero es un cambio de esencia o de naturaleza que ocurre desde adentro cuando hacemos nueva nuestra manera de pensar, hermanos. Cuando alineamos nuestros pensamientos con los de Dios y dejamos de pensar como pensábamos para pensar lo que Dios dice. Voy a poner un ejemplo. El uso del habla, ¿sí? El uso de este sentido, de esta capacidad, de esta habilidad que Dios nos dio como seres humanos,
que tiene un propósito de parte suyo. Y, por ejemplo, si antes yo pensaba que no tenía importancia si usaba mi boca para hablar de cosas que no edifican, pero ahora que conozco lo que Dios piensa al respecto, lo que Dios ha revelado por medio de su palabra con relación a cómo debemos usar nuestra boca, entonces entiendo que soy llamada a imitar a Dios, que lo que hable debe edificar, animar y bendecir a quien escuche. Y esos cambios van ocurriendo en la medida que voy haciendo mía la voluntad de Dios revelada en sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, todo lo cual tenemos por escrito en su palabra. Hay un comentarista bíblico llamado o apellidado Phillips que lo traduce así, este versículo: no permitáis que el mundo a vuestro alrededor os meta dentro de su molde, sino permitid que Dios forme de nuevo vuestras mentes desde adentro. ¿Sí? Es decir, no es un maquillaje, no es un cambio de apariencia, aunque lo incluye, pero como resultado de que hay un cambio desde el interior. Y la palabra verifiquen que tenemos aquí en esta misma porción de la escritura también se puede traducir como comprueben, ¿sí? Para que verifiquen o comprueben cuál es la voluntad de Dios. Significa someter diariamente a prueba en la práctica que la voluntad de Dios hacia nosotros es buena, agradable y perfecta. Hermanos, yo creo que si somos honestos y volteamos hacia atrás en nuestra experiencia, en el proceso de caminar con Dios, podremos reconocer que las ocasiones en las que hemos hecho la voluntad de Dios, aunque nos haya resultado difícil, no son cosas de las que nos arrepentiremos, no son cosas que producen en nosotros un pesar, sino por el contrario. Pero también, si somos honestos y volteamos hacia atrás para identificar aquellas ocasiones en las que pusimos por encima nuestra propia voluntad en lugar de la de Dios, lo que provoca en nosotros es un pesar y es quizás hasta un dolor y un arrepentimiento de que haya sido así. Entonces, este verificar, este comprobar, tiene que ver con el hecho de que es puesta a prueba en la práctica la realidad de que la voluntad de Dios hacia nosotros es buena, agradable y perfecta. Y para conocer cuál es la voluntad de Dios, en la lección antepasada vimos que dentro de la voluntad soberana de Dios hay una parte que nos es desconocida o secreta, porque solo Dios la sabe. Así que cuando hablamos de conocer cuál es la voluntad de Dios, no nos estamos refiriendo a esa parte, sino a aquella que nos ha revelado para que la conozcamos, como dice la Escritura en Deuteronomio 29:29, nosotros y nuestros hijos. Y en los versículos anteriores tenemos 3 claves para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Me refiero a Romanos, los versículos 1 y 2 que hemos estado viendo hasta el momento. Ahora, esas 3 claves para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, vamos a la primera. La primera es cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable y aceptable, ¿sí? Es decir, la totalidad de nuestro ser entregado a Dios. La segunda clave es no se adapten, conformen o amolden a la conducta y costumbres de aquellos cuyo Dios es el diablo, o sea, una vida separada. Y la tercera y última
es transfórmense mediante la renovación de su mente. En otras palabras, una mente renovada trae como resultado una vida transformada. Ahora, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Pues bueno, vamos a ver algunos medios a través de los cuales podemos conocer la voluntad de Dios. El primero de ellos es la Biblia. Todo lo que necesitamos saber sobre la voluntad de Dios, hermanos, está en las Escrituras. Y usted va a encontrar entre paréntesis algunas citas bíblicas en donde nos habla acerca de esto. En este caso, Salmo 119, los versículos 6, 7, 9, 105, por mencionar solo algunos ejemplos. El segundo medio para conocer la voluntad de Dios es la oración. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, nos habla acerca de oraciones conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero también aquí, en Colosenses capítulo 3, versículo 15, en un momentito más voy a darle lectura, porque antes quiero mencionarle que hemos dicho que la oración no es para que Dios haga nuestra voluntad. Y creo que muchas veces se suele tener ese concepto, que muy probablemente muchos de los que aquí estamos lo tuvimos por tiempo, ¿sí? Que la oración se trataba de ir a Dios para presentarle nuestras peticiones y que el Señor llevara a cabo aquello que le estábamos pidiendo, aunque ni siquiera considerábamos si era su voluntad o no eso que estábamos presentando como petición delante de Él. Entonces, espero que para este momento ya tengamos claro que la oración no es para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que nosotros nos alineemos a la suya. Porque cuando estamos en comunión con Él, podemos descubrir lo que le agrada. Tenemos una provisión que Dios nos ha dado para ayudarnos a discernir si algo es conforme a su voluntad o contrario a ella, que es de lo que nos habla aquí en Colosenses en la primera parte del versículo 15, sí, en el capítulo 3, que dice que la paz de Cristo, que también se traduce en algunas versiones como Dios, es decir, que la paz de Cristo o de Dios reine. ¿Sí? La palabra reine significa que actúe como árbitro o juez y también significa decidir o dirigir. Es decir, aquí está diciendo que la paz de Cristo actúe como árbitro o juez o dirija, ¿sí? O decida en sus corazones. Esto significa que la paz de Dios, hermanos, es como un regulador. De manera que cuando violamos la voluntad de Dios, su paz nos abandona. ¿Sí? Experimentamos una inquietud en nuestro interior que nos indica que estamos haciendo algo contra su voluntad. Conocer la palabra de Dios, que es el primer punto que tenemos aquí en pantalla, es decir, la Biblia, la Escritura, ¿sí? Y la paz que nace de una íntima relación con Él y que en parte es algo que tenemos a través de la oración, es la mejor manera de saber cuál es su voluntad. En tercer lugar, a través de consejeros consagrados. Proverbios capítulo 19, el versículo 20, el capítulo 20, versículo 18 y el capítulo 24, versículo 6 son algunos ejemplos en los que nos habla acerca de esto. En cuarto lugar, por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos habla acerca de esto y no vamos a tomar tiempo en ahondar en cada uno de estos aspectos. Es importante que usted vaya ya en casa a estas escrituras para poder tener una mayor comprensión acerca de esto,
porque debido al tiempo no nos es posible hacerlo en este momento. Y en quinto lugar, a través de visiones o sueños. ¿Sí? Hechos capítulo 2 versículo 17 y capítulo 16 versículos 9 y 10 son ejemplos de esto. El Señor nos revela su voluntad de todas estas maneras que tenemos aquí en pantalla. Pero cuando aún con todo esto, hermanos, no la tenemos clara, hay algo más que podemos hacer. ¿Sí? Podemos pedir en oración a Dios que no nos permita ir en la dirección que Él no desea. ¿Sí? Cuando aún teniendo estos recursos que Dios nos ha provisto, en estos 5 puntos que hemos mencionado, no tenemos claro qué es lo que debemos hacer cuando hay una decisión que tomar, cuando nos encontramos en una encrucijada y el tiempo apremia, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo para seguir orando, para seguir esperando. El hecho de que hagamos de nuestra vida de oración, en nuestra comunión con Dios, un hábito, el pedirle que Él no nos permita ir en la dirección que Él no desea, que Él nos libre de no hacer su voluntad, aunque sea sin tener la intención de desobedecer. Es una petición que honra a Dios y que seguramente Él responderá. En Hechos, en el capítulo 16, los versículos 6 y 7, nos habla la Escritura acerca de cómo el Espíritu Santo le impidió al apóstol Pablo y a quienes estaban con él predicar en un lugar y después ir a otro al que hicieron el intento, porque su voluntad era guiarlos a Macedonia para que predicaran allá. Entonces, el Espíritu Santo intervino y les impidió que tomaran decisiones que no eran conforme a su voluntad. Sabemos que el deseo del apóstol era caminar en obediencia a Dios, que él no vivía para sí mismo, que vivía para hacer la voluntad de Dios, pero corremos el riesgo de equivocarnos en ocasiones. Entonces el hecho de que oremos pidiéndole al Señor que Él nos libre de ir por un camino que Él no quiere que vayamos es algo que Dios seguramente estará dispuesto a responder. Y bueno, ¿cómo se hace evidente un espíritu o actitud de control? Sí, yo le pedía la semana pasada ya en la sobremesa a manera de tarea que reflexionara acerca de esto. Y la realidad es que muchas veces la resistencia a la voluntad de Dios, la angustia interior que se experimenta, las noches en vela pensando en la manera de resolver alguna situación, por mencionar algunos ejemplos, tienen que ver con el hecho de que estamos operando en un espíritu de control, hermanos. Sí. Con la realidad de que como seres humanos somos controladores y queremos hacer y que otros hagan nuestra propia voluntad. Y que hemos perdido de vista que el único que tiene el control en sus manos es Dios. Que nosotros a veces pretendemos tomarlo o pretendemos que lo tenemos, pero la realidad es que el único que en realidad tiene el control es Dios. Y hay experiencias en la vida que nos recuerdan esa realidad que muchas veces perdemos de vista, hermanos. Como por ejemplo cuando estamos a la espera de los resultados de unos estudios médicos, de las decisiones que tomarán nuestros hijos, de si el día de mañana tendremos trabajo, dinero para pagar las cuentas,
salud, fuerza, alimento, vestido, un techo, familia o simplemente vida, ¿sí? Cada una de esas cosas nos recuerda que no tenemos el control de nada de esto ni de cualquier otra cosa en la que pudiéramos pensar. Y estos son solo algunos ejemplos de esa realidad a la que muchas veces cerramos los ojos. Cuando hablamos de un espíritu de control, no nos estamos refiriendo a un demonio, sino a esa actitud que manifiesta con acciones que hemos tomado un lugar que no nos corresponde, porque el único soberano es Dios. Y es algo en lo que pecamos tanto hombres como mujeres, pero aquí hay algo triste que debo decir. La realidad es que es una tendencia que la mujer puede manifestar en mayor medida que el varón, hermanos. ¡Qué caray! Pues bueno. Así que tenemos que estar más alertas, hermanas, ¿sí? Génesis capítulo 3, versículo 16 dice, luego le dijo a la mujer, aquí nos está el contexto hablando acerca de lo que Dios dijo a la serpiente, a la mujer y al varón después de que Adán y Eva decidieron pecar, decidieron hacer su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La realidad es que no es solamente el deseo de controlar al marido, hermanas, es el deseo de controlar a todo mundo. Y voy a poner algunos ejemplos prácticos, en este caso, empezando por el lado de las mujeres. Uno de ellos es el tener intimidad con el esposo como medio de manipulación, como un medio para obtener aquello que se desea. Esto hace evidente un espíritu o actitud de control. Otro ejemplo es incluso aspectos que a simple vista se ven como piadosos. Podemos no darnos cuenta que lo que puede haber detrás de la presión al marido para que lleve a cabo el sacerdocio de la familia, ¿sí? El hecho de que sea más espiritual, que enseñe a los hijos la palabra, que se congregue, lea la Biblia y ore, etcétera, es un deseo de controlar aún la relación del marido con Dios o incluso la de los hijos. Y es algo que sucede con frecuencia y que a veces maquillamos como algo que fuera motivado por un deseo piadoso, cuando lo que hay detrás es una actitud de control, ¿sí? El querer controlar el cómo nuestro esposo se relacione con Dios. Y en ocasiones no nada más el esposo, sino también el cómo los hijos se relacionen con Dios. Ahora, cuando el varón, cuando el esposo o cualquiera, ¿sí? No solo esposo, puede ser los hijos o cualquier persona, percibe ese espíritu o actitud de control en la mujer o en una mujer, presenta una resistencia a escucharla y recibir sus consejos o comentarios, porque discierne que en realidad no está siendo gobernada por Dios en sus motivaciones o acciones, por muy espiritual que parezcan las razones que da para conducirse de esa manera. No está haciendo la función de ayuda idónea, sino de manipuladora. Y por eso hay muchos esposos que se cierran a escuchar a sus esposas. Entonces, pues bueno, habrá que revisarnos ahí en cuanto a esto. Otro ejemplo concerniente a la mujer también, el hecho de
de que puede poner una presión al marido para que haga su propia voluntad en distintos ámbitos y no la voluntad de Dios. Y hay hombres que ceden a hacer la voluntad de ella por llevar la fiesta en paz, y esto dicho entre comillas, ¿sí? Para evitar el conflicto, las discusiones, ah, los pleitos. Pero en realidad, ese varón que cede se está metiendo en problemas con Dios y acarreando maldición. Génesis capítulo 3, versículo 17, la primera parte dice: y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. ¿Sí? Dado que hiciste caso a tu esposa en lugar de hacer caso a Dios. Otro ejemplo tiene que ver con la limpieza. Cuando se cae en ser obsesivas con ello, y aquí puede incluir también a los varones, ¿sí? Así que también puede ser obsesivos. Pudiera ser, hermanos, una manifestación de esa actitud de control. Por eso, cuando alguien saca las cosas del orden en que fueron puestas o ensucia, estalla la bomba, ¿sí? Por eso hay ese tipo de reacciones. Y bueno, es algo a considerar y a revisar. Ahora, en el caso de los varones, hablando de espíritu o actitud de control, le decía que es una tendencia que se presenta en mayor medida en la mujer, pero no quiere decir que los varones estén exentos de esto. Y aquellos que son sexistas, tendientes a lograr objetivos, esos varones que son competitivos o más tendientes a querer, son más tendientes a querer controlar. Buscan controlar distintas cosas, pero por ejemplo, las decisiones de los hijos, como la carrera que deban estudiar. Y pueden decir cosas como: no, mira, no estudies eso porque con esa carrera te vas a morir de hambre. Mejor estudia esto otro porque estudiando esto otro sí vas a sacar de ahí para vivir. Hermanos, decir cosas como estas es evidenciar que hemos perdido de vista que el proveedor es Dios y que lo importante es que sea Dios quien dirija a nuestros hijos en ese tipo de decisiones y no nosotros buscando controlar o manipularles. Ahora, algo en lo que se cae tanto por parte de hombres como de mujeres es en el hecho de que aquellos a quienes nos puede costar en mayor medida adaptarnos a los cambios, podemos tener una mayor tendencia al control, ¿sí? El hecho de que nos ponga mal un cambio de plan que ya teníamos bien organizado y estructurado, ya sea un plan de vida a la larga o la agenda del día, hace evidente que perdimos de vista que no somos quienes tenemos el control. Santiago dice que somos arrogantes cuando planeamos sin considerar a Dios. No nos dice que no planeemos, ¿sí? Pero sí nos dice que consideremos a Dios al hacer planes. Entonces, tener la buena disposición, hermanos, para ajustarnos a los planes del Dios soberano es evidencia de que tenemos presente y que valoramos que sea Él quien nos gobierne, siendo su voluntad la que se lleva a cabo. Y esto abarca incluso los planes espirituales, cuando dependemos de nuestras fuerzas, cuando pensamos en hacer propósitos de cambio que terminan en frustración y desánimo, porque no nos damos cuenta que en ocasiones lo que hay detrás es un espíritu de control, ¿sí? Cuando hacemos esos
esos propósitos, ¿no? Esos propósitos de año nuevo o esos propósitos de cambio en cualquier ámbito, pero en este caso hablando del terreno espiritual, sin considerar a Dios y buscando hacerlo en nuestras propias fuerzas, en ocasiones lo que hay detrás es un espíritu de control por el que el barro busca darse forma a sí mismo en lugar de depender del poder de Dios como alfarero para hacer ese cambio en esa vasija. Cosas como, ahora sí, voy a leer la Biblia y orar todos los días. No voy a ser más impaciente, depresivo, orgulloso, necio, iracundo, emocional, etcétera, etcétera. Sí, ahí usted y yo podríamos ponerle lo que nos corresponda a cada uno. Ciertamente, la palabra nos da la instrucción y nos dice cosas como quítense de vosotros todo enojo, ira, gritería, es decir, nos está dando la instrucción de que nosotros lo hagamos, pero no está diciendo que lo podemos hacer en independencia de Dios, que lo podemos controlar conforme nuestra voluntad, ¿sí? Que lo podemos hacer en nuestras fuerzas, que es algo de lo que vamos a tocar más adelante en otra lección, sino que nos está diciendo que podemos llevar a cabo como estas cosas como resultados de estar conectados a la vid, ¿sí? De estar conectados como ramas a Cristo, que es la vid, y que es el resultado de que su vida fluya a través de mí, a través de nosotros, no en independencia buscando controlar. Ahora, hay otro aspecto también que voy a poner como ejemplo, que es el uso de palabras hirientes, de sarcasmos, de gritos, de pleitos, disputas, de descalificaciones o incluso aplicar la ley del hielo, ¿no? Es decir, dejarle de hablar a una persona buscando conseguir una determinada respuesta, ¿sí? El uso del chantaje o lo contrario, ¿sí? Hacer uso de nuestra boca para adular a alguien, pero buscando conseguir que esa persona haga nuestra voluntad, buscando controlar. Todo esto, hermanos, hace evidente que estamos conduciéndonos en un espíritu o en una actitud de control. Y definitivamente esto es ir en contra del deseo, de la voluntad de Dios. Son cosas de las que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos identificar, reconocer y poder asignarles el peso que tienen desde la perspectiva de Dios para no minimizarlas, ¿sí? Para arrepentirnos de corazón y tomar determinaciones al respecto con la ayuda de Dios. Y bueno, en conclusión, por el sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos, somos rescatados, hemos sido rescatados de la consecuencia eterna de hacer nuestra propia voluntad. Y en muchas más ocasiones a lo largo de nuestro caminar, Dios interviene a nuestro favor, sanando nuestro corazón quebrantado, nuestro cuerpo enfermo, nuestra alma agotada y mucho más que ha sido el resultado de hacer nuestra propia voluntad. Yo no sé si usted se había puesto a pensar en esto. Yo había meditado en el hecho de que luego hacemos nuestra propia voluntad, empezamos a sufrir las consecuencias de ello y vamos a Dios por ayuda para que Él haga algo con relación a esto. Y bueno, la palabra nos enseña que hemos sido comprados por precio y que aquellos que hemos recibido
la vida de Dios, somos llamados a ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Porque el vivir para nosotros mismos, además de que deshonra a Dios, es una pésima decisión por muchas razones. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Hermanos, el infierno es el lugar donde estarán aquellos que por voluntad propia escogieron vivir separados de Dios, que eligieron mantenerse lejos de Él, viviendo para sí mismos. Ahí tendrán esa separación y lejanía de Dios por la eternidad. Así que, una pregunta para reflexionar. A lo largo de nuestro caminar o de mi caminar como creyente, he tenido mi voluntad rendida a la voluntad de Dios, o más bien resistencia o rebeldía. ¿Seguiré esclavizado al pecado de vivir para mi propia voluntad, o abrazaré la libertad a la que he sido llamado y buscaré crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para orar pidiendo que sea hecha, para hacerla de corazón y con gratitud? La devoción más profunda es la de quienes aman la voluntad de Dios y la hallan perfecta. Son las palabras de este hermano que tenemos aquí al final de la diapositiva. Bueno, hermanos, oremos. Señor, gracias. Gracias por toda la obra que llevaste a cabo por medio de Cristo, para rescatarnos del destino que teníamos por delante como seres humanos, por haber desechado tu voluntad. Gracias por la inmensa misericordia que nos has mostrado en ello, Señor. Te pedimos que nos ayudes a valorar el alto costo que fue pagado y a vivir el resto de nuestra vida con nuestra voluntad rendida a la tuya y pidiendo de corazón que se haga tu voluntad en nuestra vida como se hace en el cielo. En Cristo Jesús. Amén.